Moi buena xente. Bueno, creo que estamos ya, vamos estando ya más o menos toda la xente del curso, ¿no? A ver cuántos me pongo aquí, que estamos 10. Baixou un. Sabemos 12, va un ratín. Pero bueno, ya son y 5, digo yo que la xente irá incorporándose sobre la marcha, ¿eh? Entonces, bien. Sei yo que fixisteis todos los deberes porque curreme unos xueguinos que ya viste que estaban bien, ¿eh? Bien. Entonces, bueno, una de las cosas que vimos el otro día y mandemos un ejercicio, nos queda claro, entre lo que vimos el otro día y los ejercicios, bueno, yo creo que ya tenéis bastante base para contraer bien en asturiano, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a repasar primero un poco lo que vimos el otro día al rodio de las conexiones. Bueno, saludos a todos, veo que Rosana está también. Ya veo, hay alguien que está yendo mal la conexión porque está bajando el número de espectadores. Bueno, yo espero que no pase nada como el otro día, pero bueno, yo ando con los datos del móvil, no suele fallar, pero bueno, puede pasar como el otro día que falle. Si falla, bueno, volvéis a entrar al canal y subo otro vídeo, ¿eh? O sea, si vais al canal, pues va a volver a salir vos otro vídeo y seguimos en ese otro, ¿eh? En el caso de que se caiga o pase de qué, como pasó el otro día. Vale, entonces, repasando, contracciones, las contracciones que vimos el otro día, vimos en primer lugar una serie de contracciones que eran principalmente preposiciones, son estas que podéis ver en el cuadro, que al xuntarse col artículo, por el artículo, con el paradigma del artículo, con todo el paradigma, facían contracción. Veíais que les cuatro primeros nada más facían contracción con el masculín singular, que eran A, que formaba al, D, que formaba del, y pa, que formaba pal, y luego también so, acordéis que so y debaixo de, non arriba de, sino debaixo de, sub del latín, que facía la contracción sol, con masculín, nada más con él, y luego les otros que salen después, na parte de na mitad debaixo del cuadro, pues con todas las formas del artículo faen contracciones, tanto con, en, per y por. Aparte de esas preposiciones que faen contracción con todo el paradigma del artículo, tenemos también el indefinido tou, toa, etcétera, que forma esas contracciones que veis en la última filera, tol, tola, tolos, toles, tol. La preposición en con otra serie de palabras. Con el pronome personal de sujeto, nel o nei, neia, neios, neies, neio, col indefinido, nun, nuna, nunos, nunes y nuno, y con todos los demostrativos. Este, ese y aquel o aquelli, pues formaban también contracciones con en. En estos casos, la preposición en pierde la so vocal y amiéstase la n a la palabra siguiente. Y después vimos también otro tipo de ellas. Este paisano sigue aquí. Después vamos a ver con lo que tiene. Después veremos lo que tiene en la mano. Igual de alguno lo sabéis ya. Bien, teníamos otras contracciones. En primer lugar, la primera que os pongo arriba, que era la que se formaba con cada más... Bueno, escanda y uno, Cristina, pero luego digo el aperio, el preseu que lleva en la mano. Pero bueno, eso vamos a verlo después. Lo que decía, cada que forma con el indefinido un, forma esas contradicciones que veis arriba, K1, 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 K1 y K1. Y después teníamos otra riestra de contracciones que eran opcionales, estilísticas, pueden facese o no, y salen de la xuntura de la preposición per. Acordáis que per en asturiano tiene un uso diferenciado de por y refiere principalmente a tiempo y espacio, no sus usos en contextos que tienen que ver con el tiempo y el espacio, y precisamente estas contracciones faciales con pronombres, perdón, con adverbios deícticos que tienen que ver con espacio, y veis toda esa riestra de ellos, como aquí, eyi, ei o ende, pues hacía formas de tipo pequi, peyi, peri, pei o pende, con enriba y arriba, penriba y perriba, con en baixo y abaixo, pen baixo y per baixo, con ente, pente y con ante,
y el so sinónimo ente con tilde, fadría pante y pente. Bien, así dicho rápido y es lo que vimos el otro día y yo mandemos un ejercicio un poco para trabajarlo. Vamos a ver qué es lo que teníamos en el ejercicio. En primer lugar, preguntábamos esto, apurrió el pan a el amigo. La parte de arriba está mal escrito, tenedlo en cuenta. Igual, bueno, los que ibais menos en esto, pudieseis preguntaros qué era apurrir. Conocéislo más o menos los que estáis de venir a clase conmigo y bueno, y los que ponéis un poco de orella porque hay un verbo de uso muy común, sabríais que apurrir pues viene a ser esto. ¿Veis lo que os pone él? Y pasar con la mano, dar, regalar y también pegar, dar un golpe, voy a apurrirte una hostia, podéis decir, por eso también esa forma de... Tenemos también esos otros usos que vos pongan en negrita, apurriles, que ya pegar o dar golpes. Y también esta, que igual ya, y una expresión que igual no es tan conocida, de mano apurrida. Así que cuando un trato ya está apalabrado o cerrado. Vale, eso, por si tenéis alguna duda con respecto a ese verbo. Y a esta, de todas esas opciones que vos pongo, es menos una contienen de algún error. Vamos a ver cuál era la que era la correcta y por qué los demás no lo oyeron. Y veis que la primera, la que vos marca, y la que está bien, apurrió el pan al amigo. ¿Por qué esta está bien? Bien. En primer lugar, en esta frase habría que hacer una cosa principal que es hacer la contracción entre a y el. Y después, bueno, las otras opciones, ¿por qué no pueden ser? La primera, apurrió el pan al amigo. Vale, sabemos, según las normas que vos dije, que vos comenté cuando vos falaba de la apostrofación, aunque esto no lo hicimos online, los que sois nuevos del curso online y no estabais en Sariego, pues bueno, igual no fuisteis a esta clase, pero bueno, había una norma de apostrofación del artículo femenino que ya cuando la palabra siguiente en tama per vocal, pues apostrofa con ella, pero por vocal A, nada más con la A, como en este caso. Mano, vaya, estoy un poco despistado. Con tantos colorinos, curreme tanto las imágenes que ahora va a ser la pinza. Bien, no, perdón, estamos en un artículo, y el de artículo y masculino, el amigo, vale, está bien claro. Eso supongo que ya os daríais cuenta. Bueno, el pronombre, el artículo masculino, cuando la palabra siguiente en tama per vocal, pues apostrofa con ello. Pero hay una cosa importante. Siempre que se pueda hacer contracción, tiene preferencia el hacer contracción con el hacer al hacer apostrofación. Siempre que se pueda hacer contracción, se fae. Aunque de otra manera pudiéramos hacer apostrofación. Por eso esa primera y incorrecta. La segunda, apurrió el pan al amigo. Una de las excepciones que tenía la apostrofación era precisamente que no se podía hacer después de ese pronombre y ni después de la conjunción. Y luego la última, apurrió y el pan al amigo, aquí lo que está mal escrito y la forma apurrió y con esa i latina, cuando lo que hay ahí un pronombre personal que debemos marcar con ese guionín y la y. Vale, esto ya era el primer ejercicio o la primera pregunta que se os hacía ahí. La segunda preguntábamos si estaba bien escrito eso, llegó un carro. Y espero que esta la tuvierais bien, porque yo creo que también os lo había dicho el otro día y era falso. La escritura correcta sería como lo veis ahí, llegó en carro. Y eso que vos pongo, la normativa de anguaño en nada más apostrofa es contra la palabra posterior, contra la palabra siguiente. Lo que siempre os digo, podéis ver textos antiguos de los 80 donde sí que se escribía asina, pero esa norma cambió. Por lo tanto, es en cuando la palabra siguiente entame per consonante, dejámoslo como está. Bien, otra de las cuestiones, pues poníamos esta otra frase, per la tarde vino la hermana con les amigues. Y la correcta, y era esta, la tercera, per la tarde vino la hermana con les amigues. Aquí lo que hay que hacer son las dos contracciones de per y la, y con y les.
les otras pues son incorrectas porque en dos de ellas, por ejemplo, está apostrofado la y hermana, cosa que no ye ni posible ni ye correcto. Porque sabéis, y era lo que os decía antes cuando no venía a cuento, que la nada más apostrofa ante a y ante h muda a. Y bueno, en otras de las frases pues son incorrectas porque no están fechas las contracciones de per y la o de con y les. Bien, preguntábamos también, ¿puede apostrofar el artículo tras la conjunción y? Ejemplo, el perro y el gato. Y las opciones que tenías ya eran estas. Nada más cuando la siguiente palabra entame per consonante, non, nunca, sí, siempre, y sí o non, dependiendo de la variante lingüística que remane el falante. Y la respuesta non era esto, pero esto también es interesante. La respuesta era esta, non, nunca. Y una de las excepciones a estas normas que vos contaba, o una de las cosas que nunca hay que hacer. Poner el apóstrofo detrás de la conjunción y. Igual también teníais duda o no conocíais el verbo que aparece en la cuarta opción. Sí o no, dependiendo de la variante lingüística que remane el falante. Que podría ser este y remanar. Y era lo que se había asomado por aquí en antes. Y aquí podéis ver un poco aquel equivalente. Remanar y manejar o hacer que daque sea mañoso preciso para un objetivo. Y también revolver o avallar dando y vueltas a daque. Hay que remanar el café para que esfreza, para que se ponga frío, por ejemplo. Podéis ir preguntándome, hoy sí que estoy viendo el chat a la vez que lo digo, ya me apañé, abrí dos ventanines y apañélo para poder hacerles dos cosas, cargo en mi mesa de mezclas de las imágenes y vemos el chat. Así que cualquier duda que tengáis o tal, vais a ir preguntándomela per el chat. Vale. Seguimos con los deberes, con el juego que hicimos el otro día. Y en esta también teníais que contraer o apostrofar una frase que os venía a la brava. Bien, aquí, pues lo que tenéis que hacer en esta frase sería, en primer lugar, apostrofar el que. Sabéis que el que apostrofa antes de cualquier vocal que entame per vocal o h muda. Y hay una cosina que os digo siempre. Aquí, según las normas, podríamos hacer la contracción en la pola, ¿no? Y de hecho, lo más corriente sería oralmente decir ruxexe que na pola hay buenos chigres. Vale. Pero la pola, ¿qué pasa con ella? Que lleva un nombre propio, ¿no? Los nombres de sitios son nombres propios, igual que los de las personas, y los nombres propios permanecen inmutables en la escritura. Aunque muchos de ellos lleven artículo, este artículo, quitando internamente del topónimo, por ejemplo, en le entrego, por lo demás este artículo no se rige por las normas generales, tocante a contracción. Con lo cual, aunque es muy fácil que oralmente cuando lo pronunciemos digamos napola, en estos casos hay que escribir completa con la preposición y el artículo. Por lo tanto, la forma para escribir sería ruxexe que en la pola hay buenos chigres. Y luego había otro error, también en la escritura, que tiene que ver con ese hay escrito con Y. En asturiano, esa norma cultista que tiene el castellano de escribir estes is vocáliques a final de palabra con una Y no la tenemos. Entonces escribiríamoslo con I y atina. Por lo tanto, por todo esto que os acabo de decir, la opción correcta sería esta. Ruxexe que en la pola hay buenos chigres. Yo creo que la mayoría seguro que lo pusisteis al final, estoy seguro. Y bueno, también para que veáis también esos usos que tiene el verbo ruxir, aparte de hacer ruido, acordáis que ruxir y un falso amigo con respecto al castellano. En asturiano no es ruxir del lleón en castellano, eso que faen los animales, sino que hacer ruido, sin más. Por eso
al sonajero del castellano llamamos ruxidor o ruxideru, por ejemplo. Y aparte de este, facer ruido, cualquier run run constante, etcétera, o facer que da que meta ruido, que é a segunda acepción, pues tiene este otro significado, otra acepción, que es la tercera, que es espardese entre la xente, o ser noticia espardida entre la xente, lo que se diría el rumorear del castellano. Bien, otra de las cosas que os preguntaba, y era si me, te y se apostrofaban ante cualquier palabra que entamara per vocal o h muda. Pues, sí, estas tres palabras, ante cualquier palabra que entame per vocal y h muda, apóstrofe. Otra, que tiene unos cuantos cosines que hacer. Tien mieu de que el melandru y estroce el maíz. ¿Qué tendríamos que hacer aquí para ponerlo bien? Pues bueno, aquí dase un contexto que muchas veces da lugar a duda, que la palabra que y vaya delante del artículo el, que él, y que la siguiente palabra entame per consonante. Porque según las normas podríamos apostrofarlo de las dos maneras, tanto quitando la e del que, como quitando la e del el, pero según las normas también establece también una jerarquía en esto, tendría preferencia apostrofar o que se perdiera la e de él, ¿no? Bien, eso sería una de las cosas que tendríamos que hacer, apostrofar este que con apostrofar el él para atrás con que, y per otro lado también tenemos un el después, el él del maizal, que apostrofaría, que al entamar la siguiente perconsonante, sabéis que él y la única forma del artículo que tiene esa posibilidad también de cuando la siguiente palabra entama perconsonante, apostrofar es contra la anterior. Con lo cual, acordis con lo que acabo de decir, la respuesta correcta sería esta segunda. Tien mieu de que el melandru y estroce el maizal. Fixaimos bien cómo está escrito este que. Cuando se xunten esas dos palabras, esa es la manera de escribirlo siempre. Bueno, siempre, si la palabra siguiente entamara per vocal, pues el apostrofaría apoyándose en la siguiente. Pero bueno, en estos contextos. Vale. Escribes así, presta y la espicha. Y estaba bien escrito. Aquí la cosa que igual os podía dar lugar a duda era la acentuación, quizás. Esto poníalo un poco por la acentuación. Y también para que veáis con el ejemplo que la I, esta I de pronome, siempre cuenta como una sílaba. Porque si os dais cuenta aquí, presta y pronunciamos en dos sílabas, pero lo que os decía y es que en este caso, cuando se trate de este guionín Y, siempre lo contamos como una sílaba y por tanto esto quedaría como una palabra esdrúxula, de acordis con este recuento y pondríamos el tilde en la E. Vale. Melandru, este animal tan guapo, creo que la palabra conoceréisla, también en otros sitios llamase melón a este animal. Meles, ya veis que el nombre en latín, bueno, el nombre científico no es el nombre que tenían en latín, pero bueno, para este caso yo cuento que sí. Pues y este animalín. Y también os quería poner otro uso que tiene melandru, que es como adjetivo. Cuando se dice de una persona que lleva un melandru, pues quiere decir que eso, que tiene en sin xaciu, en sin sentido, en sin formalidad, una persona. Eso y cuando alguien y un melandro, o también puede ser un xostrón, un desdexau, o de quien de poca estatura. Quitando lo último, que no tiene nada malo, ser de poca estatura, pues veis que, bueno, en realidad son casi todo matices negativos. Cuando se llama melandro a da quien. Siguiente entruga. Lo original en esa película y la ambientación. Vale, aquí, tal como está escrito arriba, hay unas cuantas cosas
Kiwar. Ahí tenéis en la semilla Klaus Kinski en Fitzcarraldo. Recomiendo la película. Bien, otra falta que suele tener la gente y apostrofar el artículo neutro, el lo. Este sería un contexto en el que igual nos pediría, porque en realidad ahí no pronunciamos dos os. Pero ortográficamente, para extremarlo del masculín, que quedaría igual que el masculín y podría ser ambiguo en aquellos casos, escríbese completo, estilo. Luego, pero trullao, habría que hacer la contracción entre en y esa, y también ambientación, al tamar perá, pues el artículo femenín habría que apostrofarlo también. Acordies con esto, la correcta sería esta segunda. Lo original en esa película y la ambientación. Y esta última, con la trampa que vos pongo siempre. Incluso yo tan engadillado que ya veis que en la primera prueba que os mandé tracamos un hielo. Yo también, la que estaba bien y la que estaba mal. Bien, aquí y en la frase salen los dos, para que vos púselo un poco para que vos diréis cuenta de esa diferencia entre el la, que ya artículo y que sí apostrofa, y el la, que ya igual una forma, pero que hay una palabra distinta, que ya el pronome y que va con los verbos. Y en esas ocasiones en los que se antepone al verbo, que ya, por ejemplo, en una oración negativa, como ya en este caso, podría dar lugar a equívoco. ¿Qué habría que hacer en esta frase? Pues bien, sería la tercera, a la niña la añada nun la háselo. Vamos a ver qué era, y también, para los que igual no lo sabéis, que hay esto de añada, sé que muchos lo sabéis, pero añada, aparte de lo que está relacionado con el periodo de un año, la producción añal de daqué, o una camada o conjunto de críes que se tienen de un parto, o un espacio de tiempo de un año, o conjunto de personas, de animales que fan un labor que nacen, que vienen a la vez, vale. Y también un tipo de cantar para añar a los niños, y que añar, pues lo que os pongo en la siguiente filera. Añar y mover a compás en cuello o en trubieco, lo que sería mecer en castellano. Mecer. Sabiendo eso, que puede ser el trubieco. Trubieco es una palabra que tenemos para cuna en asturiano, y bien guapa. Aparte puede ser uno de Trubia, del pueblo, pero bueno, quedáis con ello. Trubieco, cuna. Y sele y a selar, pues también, los que conocíais la única radio que había en asturiano, Radio Sele, llamaba Asasina, y a selar bien de ese adjetivo y adverbio también, como adjetivo se lee tranquilo, calmado, el día, la xente, principalmente, veis, todas las definiciones que tienen un poco relación con eso, quitando la última, que algo sele también puede ser esnidioso o resvarioso, un camín con xelo, una superficie fina, sería un poco parecido a nidio, pero bueno, esos son significados más minoritarios. Y como adverbio, pues de manera sele, despacio, en sin hacer mucho ruido, etc. Este era el último que teníamos con respecto a eso, ¿vale? Esto tocante a las contracciones. No os voy a dar más la vara directamente con las contracciones, porque ya veis que ya estoy repitiéndolo tanto que hasta me enredo yo mismo y me tracamundio. Vamos a pasar a otra cosa, ¿vale? Antes de ello, vamos a seguir viendo los relatos. Relatos, bueno, los textos al rollo de la vuestra relación íntima con el asturiano. Todavía queda gente por mandármelo, de los que venís de avezo al curso, a ver si vos vais animando, los que quedáis, porque está muy bien de ir compartiéndolo todos juntos también en clase. Y vamos con el texto que nos mandó Chris del Infiesto. Puse yo el título, porque titula, mira, una niña que se llama Sele. Interesante. Bien, este y el texto que nos mandó Chris, muy guapo. El título puse yo, porque todos se titulan el asturiano y yo, y bueno, intento poner títulos que se queden un poco sugerentes, y este llamelo, saber dónde queda Casillas, muy importante.
Hai muchos casillas. Yo personalmente non sé a que casillas se refiere. Supongo que hai un casillas que hai en Piloña. Porque yo conozo outro polo menos que está en Nava. Vale, ya sabéis que en Asturias los topónimos repítense un montón. Bien. La mi relación con l'asturiano pasó por todas les etapas posibles a lo largo de la mi vida. Dende la dulda, la vergüenza o l'odio hasta l'argullo d'anguaño. Dir apuntándome, por cierto, les palabras, los que non conozáis de alguna palabra, ir preguntándola, y los que la sepáis podéis ir respondiendo, y así yo puedo seguir viendo el texto. Pero bueno, eso, cualquier duda lingüística que tengáis, pues al chat, ¿vale? La mi relación con l'asturiano pasó por todas las etapas posibles a lo largo de la mi vida, desde la dulda, la vergüenza o l'odio hasta el orgullo d'anguaño. La dulda llegó ceo, cuando siendo pequeñina me di cuenta de que el idioma que yo falaba no lo entendía todo el mundo. La revelación llegóme a los 7 u 8 años. Esperar un momentín. Perdona ahí que... vale. Bien. Perdón. Empiezo otra vez, este párrafo. La dulda llegó ceo, cuando siendo pequeñina me di cuenta de que el idioma que yo falaba no lo entendía todo el mundo. La revelación llegóme a los 7 u 8 años gracias a la fía de un matrimonio de Ubieu, propietarios de la empresa de limpieza La Cera, que pasaba las vacaciones en el mi pueblo, en Ques, Piloña. La prove, que non estaba avezada a bregar pel campo, cayó un día per un terraplén mientras xugábamos al escondite. La hostia fue de campeonato. Sí casi, cuando lle entrugués y se mancare, respondióme, con llagrimes nos güellos, que non. Cuando conté en casa lo asocedío, los míos pas non daban vuelta de la risa. Yo non xuego más con la rapaza esa. Y bien mentirosa. Pegó un sapiazo bueno, marchó pa casa berrando y diz que non se mancó. Narré. Según me explicaron los míos progenitores, Nubieu, la xente, cuando cae, non se manca, sino que se hace daño. Quedé ablucada. Ei supi que falábamos llenguas distintes y que si ella facía cosas tan raras como llamar ternero al xatu, non era por incordiarme. Asina que non me quedó más remedio que facer les paces con la vecina, que por cierto de mayor fízose veterinaria. Na escuela tuve clases de asturiano, pero acababan por ser repetitives. En todos los cursos y era el mesmo temario. Los animalinos, la magüestu y la serón. Punto y final. Parecía que la mi lengua materna nada más valía para falar de lo rural, pero non del progreso o de las nuevas tecnologías. Nel instituto iba a agarrar francés porque decían que era más provechoso, y era la optativa que escogían los listos. Nel último momento convencióme mi papá para que me matriculara en asturiano, y así no llegué a la universidad con la sensación de que nin falaba bien castellano nin dominaba el asturiano. Fue en la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid donde entamé la etapa de la vergüenza. No quería intervenir en xamás en clase porque tenía miedo de que se rieren de mí. Los compañeros entrugábanme que siguiera gallega y imitaban el mi acento, como si ser gallego tuviera algo de malo. Les chances duraren poco. Cuando vieron les mis bones calificaciones al final del primer semestre, todos querían ser collacios míos y que yo os emprestara los apuntes. El mi acento pasó en tos y pa siempre a un segundo plano en tierras castellanas. La fase del odio llegó cuando en el verano del cuarto curso de periodismo me dio por hacer prácticas en cierto diario de Ubieu. Esto tuvimos que quitarlo para que nadie se sintiera mal. Alguno ya igual podéis imaginar cuál es, pero bueno. Periodismo que, bueno, los otros becarios conocíanme como Cristina Infiestu, remarcando mucho la U final. La mayoría vivía en la capital y tenían la idea, sospecho que por mor del mi acento, de que yo vivía en el monte en Telescabres. No voy a negar que lo pasé mal, pero una charra con mi papá sirvióme para llegar a la fase de orgullo. No te sientas de menos, porque tú sabes llegar a Ubieu y manejarte por la calle Uría, ¿no? Pero quisiera verlos yo a ellos cómo volvían para casa si los soltaren por Casielles o Tolivia, que no saben ni dónde está en el mapa, dixo. Desde aquel día intento usar siempre la lengua de mío, hasta para entrevistar a las máximas autoridades del Principado. Y cuando de algún me mira raro por falar en asturiano, fago la misma entruga aunque no la entienda. ¿Tú sabes dónde está Casielles? Muy guapo. Cris, en serio, prestó mucho, ¿eh? Un aplauso para Cris. Todos desde esos cases. Bueno, Ángel pregunta que qué ye CEO. Cris, ya que lo escribiste y tú podrías responder, así aforro yo un poco de trabajo. ¿Qué podrá ser CEO? Y un adverbio de tiempo, ¿no? ¿Cómo era el sitio donde estaba?
¿Qué era ceo? A ver si atopo. Temprano, pronto, muy bien, y un adverbio temporal. Ahora no lo atopo en el texto, pero bueno, sí, y un adverbio temporal y estaba bien usado. Ah, mira, sí, aquí nada más entamar el segundo párrafo, la dulda llegó ceo, ¿no? Llegó pronto, temprano, bien usado. Como y un adverbio, también existe la forma, la pronunciación ceu, acabado en u, pero sacantes unas excepciones, que espero que nos dé a tiempo a ver, güey. Por lo general, los adverbios escríbense con o. Y anguaño, que y otro adverbio, por eso está acabado en o, pregunta María, ¿qué y anguaño? Cristina. Los que escriben el texto supongo que lo conocerán, por eso te mando que lo expliques tú. ¿Con qué sentido lo pusiste? Anguaño. Anguaño estaba al final, ¿no? Sí, en los tiempos actuales, actualmente, etcétera. No sé en qué parte estaba, pero sí, significa en estos días, actualmente, en actualidad, etcétera. Y el opósito a antaño, que en los tiempos pasados, anguaño. En castellano hay una palabra que no se usa mucho, pero que es oaño, que sería el equivalente. En asturiano y anguaño. Muy bien. Pues vamos a seguir adelantando un poco. Una vez visto este texto, vamos a ver cosines, que es más o menos un poco lo que tengo güey preparado de teoría tocante a, o que tienen que ver con el género y el número en asturiano. Sí, igual, Mariló, alguna falta había y yo corregílo, pero fízolo igual un poco deprisa corriendo. Porque ahora yéndolo, dime cuenta de alguna faltina más también, Pues si es de orgullo, pues había que apostrofarlo también. Pero bueno, vamos a ver eso, cosas que tienen que ver con el masculín y con el femenino del sustantivo y del adjetivo. Esta variación es común a sustantivos y adjetivos y la concordancia del adjetivo y una repercusión del género que tenga el sustantivo. El adjetivo concuerda en género con el sustantivo. Los sustantivos nada más pueden ser de dos géneros, igual que en castellano, masculín y femenino. La neña y les neñes y el neño y los neños. Fijaivos, para los que sois más nuevos en esto del asturiano, que el plural del masculín y también con o, no con u, que para la gente que está empezando en ello y es muy típico mantener la u en el plural también, es decir, el neño y los neños. Non, la vocal abre para el plural. Serían esas las formas corrientes de masculín y femenino. Los adjetivos presenten, eso ya en cuanto a los sustantivos, los nombres, los adjetivos, pero otra parte, presenten un género variable acordes con sustantivo que acompañen, pero hay otro género. No hay un género realmente. Si vamos estrictamente a la filología, no se considera que sea un morfema marcador de género, pero para simplificar, vamos a decir que hay un género. Y un tercer género, el neutro, que afecta nada más al adjetivo. Y ello fai que los adjetivos, y pues, si vais a un diccionario de asturiano y miráis la entrada de un adjetivo, os ponga 3 terminaciones y no 2, como es lo típico del diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esto es porque hay un género neutro. Hoy vamos a verlo un poco solo per arriba. En la próxima clase seguramente vamos a afondar un poco más en ello. Muchos ya lo tenéis controlado, ya lo sé yo, pero bueno, está muy bien repasar siempre. Y el caso es que haya este neutro fai que tengan 3 terminaciones los adjetivos, en singular, que ye la de masculín, en una palabra estándar como guapo, por ejemplo, que es el que vos pongo en ese texto, sería guapo para el masculín, guapa para el femenino y guapo para el neutro. Según
se califique a un neño, masculín, guapo, masculín, una neña, femenín, guapa, femenín, o, y aquí la diferencia non é el xénero ou el sexo, sino la cualidade contable ou incontable de la palabra, si va acompañado o concuerda con un sustantivo non contable que precise esta referencia, pues la terminación é en o, de neutro. E un exemplo sería este que vos sale aí. Xente, guapo. Por que xente que en principio vos pode parecer un femenín concuerda en neutro? Porque xente, independientemente del xénero masculín femenín, é unha palabra incontable. Refierse a un conxunto, a unha realidad que non se continua, que non se pode dividir en unidades, e este é el caso precisamente nel que se fai esta concordancia en neutro. Xente, se vos dais cuenta, non podemos decir unha xente, dos xentes, tres xentes, quedaría un pouco rarino, se vos dais cuenta, ¿no? Hay de ellos sustantivos que tienen esta cualidad. Pues bien, cuando tienen esta cualidad de ser incontables, continuos, el asturiano, el adjetivo asturiano concuerda en neutro. Por eso, aunque para los que sea nuevo el asturiano, que estéis viéndonos, esto os suene raro, sería la manera correcta de coordinarlo en asturiano. La gente guapo. Bien. Lo que vos estoy diciendo, para entender lo que se aplica al género neutro, por lo tanto, lo importante es de aprender a extremar, o saber extremar entre sustantivos contables y no contables. Los contables serían los que son unidades y se pueden contar y dir en plural, por ejemplo, un perro, tres perros, y los no contables son unidades concebidas como continuas y no individualizadas y no se pueden acompañar de números cardinales y no se pueden juntar. Ejemplos: agua, carbón, carne, leche, xente, ganao, cerveza, etc. Me pasa que, bueno, esto no son sistemas tan pesados como pueda parecer, porque esto, dependiendo del uso, podemos convertir un contable en incontable y un incontable en contable. Por ejemplo, un típico incontable que convertimos en contable. Y además es una cosa que hacemos mucho. El agua. Los líquidos generalmente son incontables. Son realidades que no se pueden dividir en unidades y que hacen referencia a una realidad continua, que puede ser más continua que un líquido. Y el agua, lo normal es que el agua lo coordinemos en neutro. El agua está frío, o este agua y rico, etc. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a un chigre, pedimos un agua o dos aguas. En estos casos, ahí sobreentendemos la palabra botella, por ejemplo, ¿no? Pero ¿veis cómo puede convertirse también un incontable en un contable dependiendo del uso? Aquí estamos refiriéndonos a unidades. Lo mismo, por ejemplo, la manzana. Las manzanas son una fruta que podemos dividir en unidades. Una manzana, tres manzanas. Pero podemos darle un uso usando la manzana como si fuera una materia, un continuo. Y, por ejemplo, si yo traje una bolsa de manzanas de la tienda esta semana, pues puedo usarlo con neutro y puedo decir traje una manzana muy rico de la tienda este fin de semana. Sin embargo, si me pusiera fuera solo de una manzana, diría esta manzana está muy rica. Veis que dependiendo del uso puede ser intercambiable. Esto de la cualidad de contable o incontable de una palabra, ¿no? Por supuesto, el neutro, para hacer esto que se pretende de hacer una lengua menos sexista, el neutro y un recurso muy bueno, puede usarse en muchas ocasiones, puede usarse para estas cosas, también. Bien visto, María. De hecho, yo uso bastante cuando tengo que hacer algún tipo de texto. Bien, pero bueno, no vos rayéis, no, si no lo conocéis, no vos taladréis mucho la cabeza. Bueno, con el neutro vamos a mirarlo, en la siguiente clase vamos a mirarlo más detenido. Bien, entonces, bueno, lo que os decía, los contables van acompañados de adjetivos masculino y femenino, según
según cuál sea el xénero del sustantivo, ¿no? Pero los no puntables concuerden con adjetivos neutros que terminen en o. Por eso se dice el agua claro, el carbón negro, la carne asao, la leche frío o la xente nuevo. Sería la forma más correcta. Esta concordancia, eso hay que tenerlo en cuenta, que cuando el adjetivo antecede al sustantivo, no se da esta concordancia en neutro, sino que se acuella el género gramatical del sustantivo. Por eso dice xente bueno, pero si anteponemos el adjetivo, decimoslo buena xente. Ponémoslo en femenino, concordando con el género gramatical del sustantivo xente. Bien. Luego hay otra cosina. Después vamos a ver un poco lo de las terminaciones de las palabras, que generalmente, o la norma general, y que esta terminación del neutro afecta nada más al adjetivo. Pero hay 3 excepciones en el estándar, que luego en la lengua del centro de Asturias esto afecta a más palabras. Pero nada más estos 3 son en los que se da más sistemáticamente este fenómeno. Nada más estos 3 afecta también este morfema de neutro, afecta al sustantivo. Son en esos 3 que vos ahí en el último párrafo que tenéis. Son fierro y fierro, filo y filo. No, ya, bueno, bueno, estaba viendo ahora lo que comentaba Melania. No, claro, no tiene nada que ver con lo de contable. Y que neutro en realidad no lleva un género. Pero bueno, esto ya son cosas casi de filosofía de la sintaxis, que no, yo no me voy a meter en ellas porque tampoco ando muy fino, y es más filosófico que otra cosa. Pero bueno, vamos a verlo con ejemplos que se ve mucho mejor después, y más en la clase de la semana que viene que en esta, pero en esta ya hay cosines del neutro para que veáis un poco los ejemplos. Bien, pero sí que hay 3 palabras en las que afecta al sustantivo, que son estos 3, fierro y fierro, filo y filo y pelo y pelo. ¿Cuándo se usa fierro y cuándo se usa fierro? Y en los otros 3, pues bien, les que acaben en o, úsanse cuando el uso que estamos dando a esa palabra refiere a todo el conjunto de la materia, no a una unidad en concreto. Vamos al fierro, o al fierro. ¿Cuándo uso fierro? Cuando yo digo el material cuando uso fierro como material de lo que te has hecho de algo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, esta fesoria y de fierro, acabado en o. ¿Por qué? Ahí estoy falando de la materia, de la sustancia de la que te fecha esa fesoria, ¿no? ¿Cuándo yo un fierro? Cuando estoy falando de un cacho de fierro. Por ejemplo, agarro un fierro del suelo y ya estoy una hostia, ¿no? Ese fierro lleva una unidad, non fala del conxunto del fierro como materia, sino de un cacho de fierro en concreto. Eso sería el fierro que acaba en U. Col filo un poco lo mismo. Este pañuelo lle de filo blanco, por ejemplo. Ahí fala del filo como de sustancia. Sin embargo, tienes un filo salido en el jersey, por ejemplo, ¿no? Ese filo lle un único filo y el que acaba en U, y concordaría en U también con las palabras. Y pelo, pues bueno, yo creo, eso además extrañame que nunca sintierais esa diferencia, por lo menos en el centro de Asturias, entre lo que lle, vaya como lleves el pelo hoy y cayote un pelo una sopa, típico ejemplo, El pelo sería el conjunto de ello y un pelo sería nada más un. Para estos 3 sustantivos hay esta variación. La fala va a darse más sustantivos, por lo menos en 10 partes del centro. Y una cosa, esta de cómo funciona el neutro en el sustantivo, que en realidad tampoco está muy bien estudiado, como 3 cosas en asturiano. Y además, claro, ahora, con el nivel de castellanización que hay también los falantes, pues ya es muy difícil ya saber, por ejemplo, los sos finales que son por castellanización o les que son porque hay una concordancia tradicional en neutro, ¿no? O un morfema tradicional de neutro que se usa en esa zona, ¿no? Pero bueno, y es posible que afecte a más palabras. Pero bueno, en normativa pasaron estos 3, nada más, dentro de los sustantivos, esta doble manera de escribirlo y también
fai referencia a unha realidade distinta, ¿no? Por así decirlo. A la unidad con frente al conxunto, vamos a decir, unidad con U, conxunto con O, ¿eh? Pero nada más en estas tres palabras. Bien. Hasta aquí el neutro. Vale. Más cosines respecto a esto. Bueno, del neutro también hai que decir que non funciona igual en toda Asturias, ¿eh? Y como muchas cosas de las que vos estoy enseñando, como muchas cosas de los que vos estoy diciendo, de lo que hay el estándar, pues bueno, parten un poco del asturiano central, ¿eh? Y esta triple distinción entre, por ejemplo, las terminaciones A, O y U, ¿eh? Y es propia del centro, pero fixaivos como es dependiendo de la parte de Asturias, ¿eh? En asturiano occidental, por ejemplo, esta concordancia non existiría, ¿eh? Non esperéis a topar estas concordancias en neutro de grau para allá. El sistema, como veis, en la columna de la izquierda, bueno, quitando que el morfema de masculín y una U en cuenta de una O, pero bueno, y es más parecido al castellán, ¿eh? En este caso, para otras cosas, el occidental tiene más distancia con respecto al castellán, ¿eh? Porque también está más yoña del castellán como territorio histórico, ¿no? Pero bueno, en este caso, sí, en cuanto a morfología, sí que coincide, ¿eh? Nada más hay dos géneros y ese factor continuo o discontinuo, pues no afecta a la concordancia del adjetivo. Bien, en el central sí que tenéis esto que vos estoy diciendo, que ya no que se basa en el estándar, ¿eh? Esta distinción entre el neño malo, la neña mala y la xente malo. Y pero otro lado, vaya, fice el pantallazo en mal momento porque lo de seleccionar columna de la tabla no tenía que estar ahí, vale, pero ahí debería poner oriental. Y en oriental sí que hay neutro, con la diferencia de que el morfema de neutro coincide con el del masculín. Bueno, si ponéis un poco la orella daréis cuenta de que cierren más las vocales finales en más contextos en el oriente de Asturias, ¿no? Pues el sistema oriental sería ese. El neño malo, la neña mala y la xente malu también, acabado en U también, ¿eh? Eso sería como se faría en el oriente. Y luego lo que yo tengo observado, y también que hay una zona fronteriza, y también donde me toca a mí trabajar también, por eso dime cuenta también dando cursos y con la gente que me venía a los cursos, donde este neutro del oriente, acabado en U, non afecta a todas las palabras, pero sí que afecta a los indefinidos, indefinidos son palabras como poco, mucho, tanto, entonces ahí, aunque non afecte, por ejemplo, se siga diciendo la xente malo, pero en delles frases que aparecen estos indefinidos, pues sí que aparece con la forma más oriental, por ejemplo, non me valió pa tanto, por ejemplo, eso en Nava un Vía Viciosa ya lo puedes a topar, oye, y luego ya si te pones a Piloña, bueno, Piloña ya tendría un sistema ya oriental más puro, por ejemplo, pero bueno, que este rasgo más oriental de cerrar el neutro en U, pues llega un poco más acá, más hacia el centro, bueno, yo estoy en el centro, vosotros cada uno está en su sitio. Bien, pues bueno, eso, en ciertos indefinidos y demás, y también un poco más al centro puede escucharse ese neutro en U para la zona del centro, non me valió para tanto, y impiolo tou en antes de marchar, es un asturiano más central. Lo normal sería que dijéramos non me valió para tanto, impiolo todo en antes de marchar, vale, esto es bueno respecto a las variantes que puede haber dentro de este fenómeno del neutro a lo largo de Asturias. Nosotros, para escribirlo, basámonos na forma central. Vale. Y luego, bueno, esto ya lo que, bueno, vamos a... Saliendo ya de esto del neutro, que esto da para verlo más detenidamente y centrarse más en ello en otra ocasión, vamos a ver ahora otro tema, o otro asunto que tiene que ver con neutro, que es la non coincidencia, siempre usamos un poco de base el castellano, porque es la lengua que solemos conocer todos, de muchas palabras, del xénero de muchas palabras con el xénero que tienen en castellán, no siempre coincide el xénero. ¿Por qué? Porque ya de mano en latín, que es donde vienen tanto asturiano como castellán, había un xénero neutro, no un xénero neutro que tuviera que ver con lo contable ni lo incontable, sino un neutro gramatical igual que puede tener, por ejemplo, el alemán hoy en día, ¿no? O sea, todos los sustantivos son masculinos, femeninos o neutros, ¿no?
Vale, pues... Y eso per un yau, ¿eh? Y bueno, sí, principalmente por eso. Y ese género neutro del latín, por lo menos en asturiano y en castellano, desaparecieron y las palabras que pertenecían a ese género neutro, pues en una lengua fueron masculinos y en otras femeninos, no siempre coincidió, ¿eh? Pasó mucho también en palabras que acaben en vocal, que no lleve una A ni una O, que esos eran todos también masculinos y femeninos normalmente, ¿eh? Eran palabras que acaban en consonante o en E, por ejemplo. Vais a ver un pouco cuáles son. Entonces hai unha riestra delles que non coincide el xénero en castellán e en asturiano. Vamos a ver un pouco cuáles son. Bien, esto, bueno, cuáles son, hay más, pero estos son de los más importantes. También, en asturiano hay también más palabras que admiten los dos géneros, que son los que vos salen na tercera columna. Saludos a Javier desde Murcia. Bien. Vamos en la columna de izquierda, en primer lugar, pues bueno, tenéis a los sustantivos que son femeninos en asturiano y que su palabra hermana en castellano no es femenino, sino masculino. En primer lugar tenemos la ponte, que ya sabéis que en castellano y en masculino. La ponte, y eso además podéis comprobarlo perfectamente cuando aparecen topónimos en asturiano y es siempre femenino. Otro que a veces se da al diptongo o no. Quiero decir, también son tradicionales formas de tipo puente, pero bueno, das este caso de que hay muchas palabras, aunque lo normal es que diptongue, que hay ocasiones en que una nasal, la N y una consonante nasal, evita que se faiga la diptongación. Por eso la ponte y la fonte. Si os dais cuenta, tanto ponte como fonte, donde lo esperable, acordis con las normas de evolución del asturiano, lo mismo que con les del castellano, sería puente o fuente, hay una nasal que evita una consonante nasal que evita la diptongación. Y tenemos esas formas ponte y fonte. Vale. Esa sería una de las que no coincide. La segunda, la canal, tanto la canal del monte como la canal de televisión, aunque esta última cuéstanos más, Todavía yo cuando anuncié este curso puse masculino. En realidad eso ya era una falta. Tenía que haber puesto la canal del YouTube. Pero bueno, para estas cosas modernas ya sabéis que nos cuesta más y que estamos más avezados a escuchar el canal. Y es verdad que la canal del monte sí que no es al más natural. Eso, perdonadme por fallo. Pero deberíamos escribir todos los canales con el artículo femenino, La canal. La Allende, que diréis, no tiene ningún equivalente en castellano. Sí que lo tiene. El equivalente de Allende sería linde en castellano. El linde y es siempre masculino y la Allende generalmente y es femenino. Otro sería, que aquí igual y un poco más difícil ver la palabra hermana, sería blima. Aquí sí que siguen caminos de evolución bastante distintos las palabras. Pero bueno, la palabra hermana en castellano sería mimbre. Blima. Voy a poneros la palabra para que veáis un poco lo que lleva. Y refiere principalmente a ese tipo de bares flexibles con los que hacemos cestos. Fixaivos, vara de blimal. De mano ya hay un árbol que se llama blimal. Lo que pasa que, bueno, ya sabéis que la lengua popular pues, no hay una lengua científica que te separe entre las especies como lo fae la lengua científica, ¿no? Sino que a veces hay un poco más dependiendo de la relación cultural que se tenga con ciertas sustancias o no. O con la materia, ¿no? Pues aquí llámase blima, hay de ella confusión de cuando llamar blima a de ellas especies distintas, pero todos tienen en común el hecho de producir estos caños flexibles que se usen después para cestería, principalmente. Entonces, bueno, veis que no solo hay de la blimal, de lo que sale la blima, sino que hay otras especies vegetales de las que sale. Vara de blimal, de ablano, de salguero, que es larga, delgada y muy cimble, que se usa para hacer cestos, tremes o para enrestrar. Igual aquí hay algún adjetivo que no conocéis. Bueno, cimble, y esto que os digo, flexible, y un adjetivo invariable, y en la caña cimble o el cañón cimble. Bueno,
Cimble sería flexible, eso que vos pon en la definición. Y bueno, dice que estos bares de Blimal, esta blima, ¿vale? Para hacer cestos, tremes y para restar. Tremes, igual que una palabra un poco también rarina, pero bueno, porque hay una realidad que ya no está tan al día, Este treme, ¿dónde está el treme? Treme. Pues sería también un tejido de blima, pero que se usa generalmente para hacer suelos o paredes. Sería este, si vos dais cuenta, esta especie de entrellazado que se ve da cuando. Pues bueno, y una manera de llamarlo, Suelo de la tená, generalmente de vara, o parte de la caja del carro enriba de la que se pone la carga, o tillao suelo de tables. Bueno, veis vos que fai referencia siempre como a la superficie, este treme. Son les acepciones principales que nos pon. Y bueno, seguimos. Bueno, de aquí, pues vienen, bien por ejemplo, un topónimo como Blimea, Sitio, una Blimea, pues sería un sitio abundante en blima. Vale. Yuncla, que también igual de mano non veis, yuncla hay otra palabra que no coincide el xénero con la súa hermana del castellán. Igual de mano no se vos ocurre, pero vamos a ver cómo nos la define el Daya. Y esta pieza grande de fierro de forma prismática fincada en suelo enriba de la que se trabajen los metales, o una pieza de fierro enriba de la que se cabruña, que hay cabruñar, afilar la piedra, vale, afilar la galaña de cabruñar, Bien, pues eso sería la yuncla, lo que sería en castellano el yunque. Veis que tampoco coincide el género. Esa otra forma tradicional que tenemos para decir fantasma, conservando esa P, que creo que ya tenía en griego, pues la forma sería la fantasma, también femenín, al contrario que el castellano, que usaría un masculino. Luego también esas otras formas, pero bueno, aquí lo que cambia es la terminación también. Tenemos también la cacahuesa frente al cacahuete, pero también se dice el cacahués. La perceba frente al percebe, aunque también se dice el percebe. Aquí lo que quería marcar era que también aquí lo que cambia es la terminación del sustantivo. Y también se puede decir la cebacha, aunque conviviendo con la cebacha. Aquí son válidas de dos formas, la masculina y la femenina. Luego, por otro lado, tenemos palabras que son masculinas, tenéis en la columna del medio palabras que son masculinas, pero en castellano son femeninos. El miel, primero de ello. El sal, pensé que admitía aquí las dos formas el diccionario de la academia, pero nada más sal la forma femenina, la forma masculina, el sal. Yo la verdad que en mi casa decías así, pero pensaba que era de este, es como desde la columna de la derecha que admitían los dos géneros. El gripe, también ya masculín, asturiano, cuidadín con ello. El yabor, siempre masculín. Y el cume, este cume puede ser la parte de arriba de una montaña y también se llama cume a esta viga grande de arriba del tellado, el cume, y es masculín generalmente. Y después también les hay en castellano, pero es verdad que en asturiano tenemos más, también porque bueno, sabéis que hay más variedad, al no tener una norma de referencia hasta finales del siglo XX, pues hay más variedad lingüística y también conviven, pues no llegó a citarse un género u otro como pasó en castellano, que ya se regularizó en el siglo XIII. Por lo tanto, y es normal que haya más variedad. Asturiano, eso hay que tenerlo claro siempre. Y todas estas palabras de la derecha pues admiten los dos géneros. De cualquiera, podéis usarlo de cualquier manera. El vinagre o la vinagre, el salitre o la salitre, el calor o la calor, nun ye solo andaluz, también asturiano se dice la calor, aunque no os suene muy andaluz, pero también hay zonas de aquí donde se usa y es tradicional, nun ye un andalucismo, El carril y la carril, el sangre y la sangre, el costume y la costume, el bezu, costumbre en castellano, el yargor y la yargor, la longitud, la largura de algo, y el yeche y la yeche. En este último caso, el yeche y más bien occidental, el cheite se diría en occidente. Bien.
Y luego, bueno, para acabar un poco con esto del xénero, pues vamos a ver un pouco los significados que tiene el xénero. Porque el xénero non sempre, o moi pocas veces, tiene un significado sexual. Eso nada más en sustantivos que están aplicados a especies animales o vegetales. Pero bueno, y quizás lo que más identificamos con el morfema de xénero, pero y es nada más una pequeña parte de las palabras atienden a este significado en cuanto al xénero, ¿eh? Pero bueno, ¿a qué va a afectar esto? Pues a las realidades que están sexuales, ¿no? Animales y vegetales, principalmente, ¿no? A todo el mundo biológico. Y son los casos, bueno, abogado, neño o neña, abogado o abogada, pito y pita, felechu y felecha, lloreu o lloreda, hablanu y hablanal. Bien, digo vos, pongo vos que es real atribuido porque principalmente, sobre todo en las especies vegetales, con mucha frecuencia eso no se corresponde, esa diferencia de género no se corresponde con una diferencia sexual real, quiere decir que sean ejemplares macho o ejemplares fema, sino que lo que tiene que ver, pues muchas veces, como pasa por ejemplo con hablanu y hablanal, que por ejemplo, usas el masculín para el ejemplar que lleva montés, de monte, y de peor calidad, y con la fruta más pequeño, etcétera, y hablanal, el femenín, para lo que lleva cultivado y de mayor calidad, ¿eh? Pasa un poco con lloreu y lloreda, a veces llamase lloreda, llamase en femenín cuando tiene mucha flor, etcétera, aunque eso no significa que sea femenín el ejemplar, sino que da más flor, por ejemplo, por el sitio donde tea, o por lo que sea, o por genética. Entonces, muchas veces, esta diferencia de xénero que se da en las especies vegetales no se corresponde con lo sexual, sino que muchas veces tiene que ver con la producción del fruto, el hecho de que sea cultivado o no, etcétera. En otras ocasiones, el xénero a lo que fa referencia allí al tamaño. Y quitando de ellas excepciones, como barco y barca, el masculín siempre fa referencia a lo que es más pequeño o de peor calidad. En este caso ya veis que la lengua no es machista, por lo menos respecto a la terminación de xénero, porque un portiello va a ser más pequeño o más ruino o de peor calidad que una portiella, un campano va a ser más pequeño que una campana, un ventano va a ser más pequeño y de peor calidad que una ventana, un caleyo va a ser más pequeño o de peor calidad que una calella, y así un montón de ellos. Normalmente, en estos casos en que hay variación, hay otras veces que muy pocas excepciones en los que el masculín y de mayor calidad o de mayor tamaño, por lo general el femenín fa referencia aquí o sea, el masculín aquí lo que fa referencia es a un menor tamaño o peor calidad, principalmente eso, menor tamaño. Pero otro lado, hay otro conjunto de palabras más minoritario, nos que el xénero lo que marca allí la diferencia, este morfema de xénero marca la diferencia entre el individuo y la colectividad, un poco parecido a lo que vos decía del fierro y el fierro. Y así un cuerno y una unidad, y una cuerna, pues y el conjunto de los cuernos de un animal, lo que sería la cornamenta, la cuerna del venado, por ejemplo. Un cacío y una unidad, un cacharro de cocina, una pota, o un cazo, y la cacía y es todo el conjunto de cacharros o de caciplos de cocina. Lo mismo que un vaso, aquí no os lo pongo en los ejemplos, pero aparte de vaso tenemos la palabra vasa, que el vasa es el conjunto de vasos de la cocina, de la cocina de aquí. Luego también tenemos un trueno, individuo frente a truena o trona, que es la colectividad, el conjunto de truenos. Cayó una truena ayer, pues aquí veis también que este morfema de xénero tiene ese matiz, individuo, colectividad. Y un madero, solo uno, frente a madera, que sería todo el conjunto de madera, un poco como fierro y fierro. Y luego hay otra serie de palabras, veis que muchos, por ejemplo, son derivados de verbos, o son, en el fondo, participios de los verbos, los que no hay ningún significado. No tiene absolutamente ningún matiz significativo el decir que yo pegue un berrío o pegue una berrida, o coma un cullarau de miel o una cullarada de miel, podemos decirlo de las dos maneras, glayí o glayida. El mar y la mar serían estos casos, ya veis que en castellano también se pueden usar los dos,
sí que puede tener matices, sí que dicen, por ejemplo, que los sitios, en los pueblos de mar siempre lo dicen en femenín, ¿no? Y somos los de interior los que lo decimos en masculín, pero bueno, eso ya son otro tipo de consideraciones sociales. El xibliu o la xiblida, en estos casos, pues non hai ningún tipo de matiz significativo. Vale. Hasta aquí la teoría sobre el xénero. Vamos con número. El número yo mucho más... No yo tampoco muy engadellado, pero siguiendo con los morfemes del sustantivo. El número. Vamos a posar un pouco lo del xénero. Despois facemos, en cuanto acabemos con el número, facemos un exercicio sobre todo ello. Sí hay xueguinos, están a punto de llegar, ya vos estáis aburriendo, vamos a dar muy rápido. Güey, claro que hay xueguinos, hay 2 xueguinos todavía que tengo preparados, pero como me estoy enrollando mucho, pues espero que no os dé tiempo a hacer los 2, pero sí que hay xueguinos, vamos con ellos, pero voy a acabar primero porque el xuego lle de xénero y número, también hay cosas de número, entonces vamos a ver un poco el número per arriba y después vamos a xugar a un xueguín sobre ello. Acuey, bien. Veamos lo que nos pone el número esto. La variación entre singular y plural y común a sustantivos y adjetivos y la concordancia del adjetivo y una repercusión del número que tenga sustantivo. Vale. Hay singular y plural. El singular refiere a una unidad, el guaje o la guaja, y el plural a una cantidad indeterminada de unidades, los guajes o les guajes. Lo que tiene que ver con el singular hay que tener en cuenta que hay sustantivos que nada más se usan en singular porque se refieren a realidades abstractas, ¿no? Probitud, salud, o a realidades únicas, norte o sol. De todas maneras, estilísticamente puede usarse también en plural. ¿Cuántos soles hay en esa galaxia? Bueno, no es realmente exacto, de donde saqué esto, bueno, no es realmente exacto, pero como aquí lo traía muy resumido, pues preferí usar este texto. Hay sustantivos de inicio cultu, de origen cultu, que nunca tienen la N final que sí hay en castellano, pero que no la tienen en singular, pero sí la tienen en plural. Ejemplos. Y esta terminación que tiene palabras como imaxe, orixe, marxe, que en singular pierden la N, pero sí que la conserven en plural. Diríamos, sin embargo, aunque no la tengan en singular, diríamos imágenes, orígenes, márgenes. Pero en singular, imaxe, orixe, marxe. Vale. Y luego, aparte de eso, hay de ellos sustantivos y adjetivos femeninos singulares que tienen la escritura esto es lo que nos cuesta tanto a los falantes del centro, porque esto es verdad que en asturiano central casi nunca se pronuncia en estes, y es verdad que siempre nos solemos equivocar en esto, a la hora de escribir el asturiano. De hecho, para falarlo podemos decirlo como nos dé la gana, ya sabéis cómo es esto, pero bueno, sabéis que tenemos este acuerdo y este asturiano escrito común, en el que a veces tenemos que renunciar a cosines respecto a nuestra fala propia de casa. Y esto es una de las cosas que los falantes del centro, que somos los más, porque ya lo más poblado el centro, pues tenemos que renunciar a ello, que es a no escribir estes des intervocáliques, vamos a ver unos ejemplos, pero bueno, hay de ellos sustantivos y adjetivos femeninos singulares que tienen en la escritura una D intervocálica que no se pronuncia en la fala, por lo menos una fala del centro de Asturias, y la norma dice que la tenemos que escribir. Abogada, cuyarada, vale, son estos des intervocálicos que van a aparecernos en un montón de participios femeninos, por ejemplo, van a tener esta D. ¿Qué pasa? Que esta D en el plural desaparece, nada más se mantiene en el singular. Para el plural ya diríamos abogaes, cuyaraes, cansaes, etc. Pero para el singular sí que conservamos la escritura de estos des intervocálicos. Vale. Y bueno, luego están lo que son las terminaciones. Vale. Que puede también, bueno, tampoco tienen por qué dar mucha complicación. Pero bueno, las terminaciones típicas serían femeninos, por ejemplo, con singular en A y el plural en es. Cuyarada o cuyaraes. Bueno, aquí fala más bien de esta terminación que vos decía. Luego, muy típico, el diminutivo típico de asturiano, y es muy corriente la gente de fuera que viene que el plural no lo diga bien, no lo diga bien porque fue el equivalente con el castellano, y en castellano el plural sería en es, por eso a veces cuando viene la gente de fuera bebe unos culines de sidra, esto a los sidreros auténticos, España, los españoles de Sorelles cuando lo escuchen, sería
culinos, neñín, neñinos. El plural de este diminutivo va a ser siempre en os. Bien, luego el siguiente solo ocurre en esta palabra, solo ocurre en les manes. Culinos de sidra, acordáis vos, no culines. Mucho me extraña que tú no lo digas bien, Cristina. Vale, la mano, aquí esto es una excepción porque la mano ya era una palabra que venía de una extraña declinación del latín, que era la quinta. Había muy pocas palabras que pertenecían a ella y eran femeninos que acababan en us, en u, que fue lo que dio después las terminaciones en o en u que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, por este origen que tiene ya un poco rarín, pues si os dais cuenta, y una palabra extraña también en castellano, porque creo tampoco hay muchos ejemplos de palabras que sean femeninos que acaben en o en castellano. Bueno, pues en asturiano menos. La forma del singular y la mano acabado en o, y lo que sí fa el asturiano, cosa que no fa el castellano, y regularizar el plural en femenino. El plural sí que es el normal del femenino, y les asina, no es ejemplo de nada, todo lo contrario, y es una excepción. Lo más corriente es que lo que acabe en u, lo que sea esos masculinos en u, y tengan ese plural en os. El perro, los perros, serían los masculinos corrientes acabados en u. Luego también tenemos palabras que acaben en singular en consonante y faen también el plural en os. Por ejemplo, el clásico aumentativo. Grandón, este mozo y un grandón. Y los grandonos, también con ese os. Bien, luego, cuando acaba en una vocal tónica, como por ejemplo el chalet, palabras que normalmente son extranjerismos, porque no es lo normal, nuestras palabras que acaben en una vocal tónica, sí que es muy típico del francés, de ahí viene esta palabra, chalet, pues ahí es simplemente añadir una S. El chalet, los chalets. Huello, porque esto vale para todas las palabras que acaben en vocal tónica. Y vale también para esquí, por ejemplo, o pedigrí. Pedigrí, que también podríamos adoptarla en asturiano. Para lo cual el castellano tiene otra norma, que fa en plural con es, en castellano sería esquíes o pedigríes, pero nos hacemoslo regular, nada más amestando una S. Chalés, esquís o pedigrís. Bien, fácil. Pero traía otras palabras que ya tienen forma de plural y el singular también tiene esa forma de plural y acaben en S también. Y el típico saltapraos o el típico paraguas. El saltapraos singular y los saltapraos plural. Aquí nada más cambia el artículo. Y el artículo, el que nos fa ver si estamos ante un masculín, perdón, confundo género y número. Y el artículo lo que nos fa ver si estamos delante de un singular o de un plural. El saltapraos, los saltapraos, el paraguas, los paraguas. No cambia el sustantivo, nada más cambia el artículo. Y luego, y el caso muy parecido a los que volvieron después, aunque bueno, aquí lo que tienen también forma femenina, vale, no es exactamente lo mismo, pero bueno, aquí hay otro tipo de palabras que pueden usarse tanto en singular como en plural. Igual el ejemplo más conocido, porque son palabras que fan referencia a una realidad en parte doble, vais verlo, y es lo típico que también pasa en castellano, da igual decir el pantalón o los pantalones, aunque uno sea singular y otro plural, estamos hablando de una misma cosa y una. Y lo mismo pasa con el calzón o los calzones, la tisoria o les tisories. Podemos decirlo tanto en singular como en plural y estaríamos refiriéndonos a lo mismo. Y luego hay otros sustantivos que nada más van en plural. Y esto ya como el ejemplo de saltapraos, que el artículo cambia, sino que nada más van en plural. Y con el artículo también. Fan siempre referencia a una realidad múltiple para la cual no hay singular. Por eso, nada más podemos decir les cosquielles, no podemos decir una cosquilla nada más, los antiollos o gafes, les gafes, no podemos decir la gafa, no es del todo correcto. Vale, son palabras que fan referencia también a realidades múltiples y nada más tienen forma de plural. Y bueno, luego lo último que vos pongáis, bueno,
que hay que atender también muchas veces, atendiendo a las normas generales de escritura, pues muchas veces va a implicar, relacionado con precisamente con el hecho de que los plurales, muchos plurales sean en es, los plurales femeninos, pues a veces eso implica, acordis con las normas ortográficas que tenemos, que ya sabéis que son las mismas que las del castellán, cambio en la letra que usamos. Por eso, la letra, o bueno, que haya que poner una diéresis, por ejemplo, como el caso de la cigua o les ciguas, tenemos que poner una diéresis en el plural para, ya sabéis para qué, para que se sepa que se pronuncia esa U, que en otros casos, después de una gay muda. ¿Qué era la cigua? Bueno, la cigua, sabéislo también, ¿no? Y este amuleto per un yau, que lle un puñín de acebache con el dedo saco así, eso lle la cigua, y también eso usas en expresiones como este tiene la cigua como que lle un gafe, o que da mala suerte. Tener la cigua y tener mala suerte. Bueno, luego también otros casos como en la yueca o les yueques, pues lo que implica es que hay que pasar de escribir con una C o con una Q. La yueca o les yueques. O también podemos escribirlo con una Z, con una C, pues dependiendo un poco también de estas normas. El feliz o los felices. Bueno, esto pasaría también en castellano, dependiendo de las normas de escritura, que son las que tenemos respecto a estas letras. Vale. Yueca, sí, yueca o yoqueru y un cencerru, Vale. Efectivamente, cencerru. Vale. Bien, pues esto ya era un poco todo. Pregunta María que si puedo mandaros todos los pantallazos. Bueno, no os lo mandaré en pantallazos. Esto mando los textos de donde lo saqué. Por supuesto, mando vuelos al correo. Lo que os dije el otro día, los que estáis nuevos, hoy estamos un poco menos. Igual y que estoy yo un poco más pesado. Pero bueno, si hay de algún nuevo, que me mande, después de un mail para que me mande el del para poder mandar yo los materiales. Bien, entonces vamos con un xuego. Ahora vamos con un xuego. Al rollo de esto, xénero y número. Espera que vos busque el link y voy a ponévoslo en el chat. Pincháis ahí y ya debería mandavos al xuego directamente. Aquí está. Mirad a ver si vos va bien y este y el xuego que preparé. Entonces nada, voy de xavos 5 minutinos para facelo. Ir avisándome en cuanto vayáis acabando, ¿vale? Para que lleve yo un poco la cuenta. Y bueno, si hay algún problema y tal, yo creo que funcionará bien. Entonces, nada, dejo vos ahora 5 minutinos para que lo hagáis con calma. Aunque con calma tampoco mucho podéis hacerlo porque nada más tenéis 20 segundos para contestar a cada una. Pero bueno, creo que ayer eran, si no recuerdo mal, 15 preguntas. Así que bueno, por lo menos 3 minutinos o asina dejaremos para hacerlo. Ir avisándome en cuanto es que lo tengáis acabado. Y así vamos corrigiendo.
Vaya, no te carga María. Bien, pues muy bien. Diome tiempo a echar un pitín, que era para lo que yo lo tenía calculado, para que no me hubieras echado. Mira tú qué tontería. Bien, sí, ya lo estoy viendo, porque aquí veo, puedo ver quién lo fichisteis. Nadie les acertó toes. Hay que. Entonces va a haber que explicarles un poco, ¿no? Bien. Veo que aquí. Creo que fue Mariló la que más sacó. Enhorabuena, Mariló. Y es la campeona del concurso de Wave. Porque acertaste casi toes. Espera, a ver que me lo pongo aquí. Bien. Sí, fue Mariló la que más sacó un 87%. Con un 80% en segundo lugar, un tal o una tal GGGG, 4 guess. Y tercera, Ana con un 73%, Chris cuarta con un 67%,
¿Y por qué Pachu me sal como si fuera el... Ah, vale, acertó más, pero tardó más en contestarles. Es que aquí el tiempo tiene que ver, ¿eh? Y salme Pachu quinto con un 73%, tiene más porcentaje, pero Chris contestó más rápido y está cuarta, ¿eh? Pero bueno, enhorabuena, Mariló. Fuiste la que más sacaste. Vamos a mirar un poco entonces qué era lo que había aquí. Bien. Espera, hay que apañe esto un poco para que vos vea el chat. ¿Les mayáis? ¿Tiene un erroroco? Vamos a mirarlo a ver. ¿Per difícil? Bueno, vamos a ver. No debería ser tan difícil, pero bueno, claro, había cosas que no estaban tampoco en lo que vos dixi exactamente, ¿eh? Bien, la primera, la de Mon... Claro, eso tenéis que saber, ¿eh? Que la forma, porque eso no vos lo dixi tampoco, pero bueno, y era también, da igual aprenderlo diciéndovoslo yo o en el suego. Sí, el plural de aquí, el asturiano fai un plural regular, ¿eh? En realidad, bueno, regular, teniendo en cuenta que el más regular podríamos decir que hay esta terminación A para el femenín, U para el masculín, ¿eh? Y aquí tiene un problema regular, vamos a decir, ¿eh? La forma en asturiano, para eso, oye, ¿te han fecho esa mala idea? Claro que te han fecho esa mala idea, hombre, si aceptáis esto, es que gracia tendría. Bien, pues ya, Monchu la forma se diría, ¿eh? Para esta palabra, la forma del masculín. Esfamiao. Bueno, esto justo vos lo acababa de decir, ¿eh? Ya sé que muchos decimos esfamian a nuestra fala de casa, ¿eh? Pero en la escritura, justo como vos decía, pues tenemos que escribir esos des, ¿eh? Los que sois de más para el oriente o más para el occidente no tendréis problemas porque pronunciáis estos des para una concesión que vos hacemos desde el centro en el estándar, ¿eh? Monxu y un monje del castellano, se diría, ¿eh? Monxu, monxa y monxu, lo mismo. O sea, uno es un paisano y otro una paisana, pero bueno, viene a ser lo mismo. Y viendo a este, a esfamiao, pues eso, esto ya era para que vierais que estos des finales hay que escribirles. Bien. Esfamiao, que tiene fame, famélico. Por eso vos puse a Carpanta ahí, recuperando a este clásico personaje. Siguiente. Masculinos de xata y de nuera. Esfamiao y afamiao, y es lo mismo. Sí, sí, sí. Rosana, esfamiao y afamiao, y es lo mismo. Serán xatu y xienru, no. ¿Por qué? Porque xienru, acordáis vos que cuando estes is que nun son tónicas, detrás de la xe nun se pronuncia. Non se escriben. Aunque alguna vez la gente que non pronuncia la xe pura, a veces para apoyarse en la pronunciación, dice xiente o xiana, pero non se escriben. Y escribimos xenru. Aunque algunas veces escucháislo pronunciar como xienru, e incluso con S, xienru. Pero bueno, en asturiano, bien dicho, sería xenru. Que sería el masculín de nuera. Bueno, son de estas palabras que cambian. Pasan muy pocas palabras, pero que cambia completamente la palabra. Para el masculín y para el femení. Pasa, bueno, pues puede pasar estas palabras especiales como los grados de parentesco o demás, pero bueno, tampoco ye lo más habitual, ¿eh? Y para ciertos animales de casa que son muy cercanos a nosotros, etcétera, pues bueno, sí, serían xatu y xenru. Sería la respuesta a esto. La siguiente, esto también vos lo dije y recalquelo, esta espero que los más de vosotros lo tuvierais bien. Y bueno, metimos un poco los acentinos pues para intentar despistaros un poco, pero el correcto, el singular de imágenes sería imaxe, sin la N, acordáis vos. Marche, imaxe, y no me acuerdo cuál era el otro ejemplo que vos dije, pero bueno. Este tipo de palabras que tienen esta terminación culta. Bien. Esa también estaba fecha con mala idea, porque aquí valen las dos. Para estas terminaciones, que tienen muchos gentilicios, muchos nombres de gente de un sitio, pues sí que permite la doble terminación. Quirosan para el masculín, quirosan o quirosano, yangrean o yangreanu, somedán o somedanu,
permitiría les dos. Entonces, la correcta sería la tercera. Claro, esto non vos lo dixi nos apuntes, ou nos pantallazos. Entonces, yo comprendo que non tenéis por qué sabelo, pero así, de paso, deprendémoslo, La ropa tendío. Bueno, vamos a seguir rayándonos la cabeza con neutro. Pues sí, y es correcto, y es correcto. La ropa tendío. Bien, pues y un neutro, la ropa, también es uno de esos sustantivos que fan referencia a una realidad continua y concuerda en neutro. La ropa tendío. Masculín de llambiona. Y aquí también, con maldad, puse vos los dos anteriores para que pensáis que era como lo anterior. Pero aquí sí que nada más, para este aumentativo, nada más está... nada más se dice de la forma de la manera que vos sale en la primera opción, llambión, llambión no existe esa posibilidad, sería llambión. La siguiente, que me decís que había un fallo aquí. ¿Qué fallo? ¿Quién me decía? Y era Ana, que había un fallo en Mayáes. ¿Cuál era? Porque yo aquí no veo nada. Aquí también lo mismo, sería, para que vierais un poco cómo en el singular escribimos la D, pero en el plural piérdela. Y la forma sería Mayáes. Porque lo que os digo, la D llena más pal singular. En plural siempre lo pierde. Siempre la pierde. Por eso se dice Mayada, pero Mayáes. Claro, ¿qué pasa? Que para el occidente diríais, por ejemplo, Mayadas también. La tercera forma sería la correcta si os preguntara por el asturiano occidental. Pues aquí estamos trabajando con el estándar. E incluso habría sitios por Chena, en realidad, todas estas formas se dirían en alguna forma, en alguna parte de Asturias. Aquí, por ejemplo, no inventé nada. Porque Mayades a lo mejor podrías escucharlo para la zona de Ribasella. Y Mayadas podrías escucharlo para Somiedo mismamente, aunque Somiedo para esas partes del occidente dicen más Braña. Y luego Mayás, incluso Mayás, yo creo que igual lo podrían decirte para Chena, por ejemplo, las Mayás. Entonces, bueno, aquí lo que he estado poniendo ya era diferentes formas dialectales. Y nada más una y la que, o como se escribe en escándalo, no en estándar. Bien. La siguiente, pues también, si vos dabais cuenta, yo todavía he lloreado también. Tenía que haber puesto más jueguinos por medio. Porque mira, ahora es que como no calculo bien tampoco cuánto me lleva esto, en montarlo en el ordenador lleva un montón, porque tienes que ir en pantallazos, y pasarlo por dos programas, pasarlo por Paint, después pasarlo por el programa que uso como de mesa de mezcles, ¿no? Y demás, y tarda un montón. Y luego tampoco tengo, como esto es nuevo para mí también totalmente, tampoco tengo el timing que se dice ahora demasiado trabajado, pero bueno, ya voy viendo yo para otras clases, ya diré, supongo yo, matizándolo más, pues es verdad que quedaronme bastantes cosas aquí que no va a dar tiempo ya, porque ya son menos 20. Vale, aquí, bueno, y era este que vos decía, pasa muy rápido porque falo yo solo, no sería lo contrario. Bueno, a mí pasa, bueno, a vosotros debería pasarlo más lento, porque estar tanto tiempo escuchándome, y al principio fue a fuego. Y aún así no me dio tiempo a todo lo que tenía preparado. Bien. El yeche y la yeche. Bueno, esta era de los que vos decía que se puede, que admite los dos géneros. Esto y un poco la distribución que tiene esto y es geográfica. Ya os digo, más para el occidente sería masculín y más centro y oriente femenín, un poco también como en castellano, ¿no? El sal, pues ya justo vos lo dixi, que el sal nada más aparece en el diccionario normativo, nada más aparece la forma masculina, así que deberíamos, escribiendo en normativo, deberíamos escribirla siempre en masculino. Otra, pues bueno, también esta salió vos unos ejemplos que vos acababa de decir, el singular de los saltapraus sería el saltapraus, nada más cambia el artículo, como decía. Asturiano de Parres, aquí entramos con la discusión. A ver, yo aquí
apelo al asturiano tradicional de cada parte, otro y que sea un rasgo recesivo, lo que sea, pero la forma como se diría en asturiano tradicional de Parres estos neutros en U, y era justo como vos lo venía diciendo, como vos lo dixi, para el oriente este neutro sería en U, la xente fai concordancia en neutro, en oriente la forma tradicional sería en U también. Porque Parres y Jocío que forma parte del oriente de Asturias. Bien. Aquí, bueno, íbamos para repasar también otro de esos géneros que no quieren coincidentes. Y ya vos digo, estos formes son los únicos que salen en el diccionario normativo. El miel y el gripe. Por lo tanto, eso, la correcta sería la tercera. Y bueno, esta también diva con trampa, porque esta no tenía singular. También vos lo acababa de decir, pero claro, ahí salíamos otra variante de esta palabra. Mira, los guajes de Listi. Bueno, ahí tenemos a Nerea que está dando clase ahí, y que nos constata la pervivencia de Sineutro, además entre xente mozo. Qué prestoso que se siga sintiendo estudiando entre la xente mozo, porque a veces pases por la ciudad y parece que estás en Valladolid, y luego estás en la calzada. Pero bueno, también son circunstancias sociales. No, Parres oriental totalmente, Aida. ¿Qué va? Tú puedes dudar si Piloña metelo en el oriente o en el centro, porque tiene rasgos centrales y tiene rasgos orientales, pero ahí ya estamos metiéndonos ya para asturiano oriental, ya tienen aspiración, ya tienen la H aspirada, y ya tienen este neutro en U, que son de las cosas que nos valen para marcar la diferencia, ¿no? Un poco entre los rasgos que usamos, de los isogloses que usamos para marcar una variedad u otra. Parres y oriental. Bien. Bueno, igual, espera una cosa, venga. Claro, no, yo referíame a Parres al concello, Por eso en la tercera opción, pero bueno, ya sería lo mismo, para el caso sería lo mismo. Bueno, diendo a rebelgos, que yo lo que tengo ahora en la pantalla, lo que vos ponía ahí era un sinónimo, no vos puse en concreto la palabra rebelgos. Y esto ya curioso, hay esto podía llamar a error si algún conoce la asociación que hay en Chena, que es rebelgo, pero en realidad es incorrecto, porque rebelgo no existe, en realidad hay cosquelles o rebelgos, que son sinónimos, nada más se usen en plural, rebelgos o rebelguinos. Mira, tenía por aquí para que veáis un poco las variantes que tienen, casi todos tienen que ver con la confusión entre Bs y Gs que se da, pero bueno. Cosquilles, pero miráis, en la de sitios de Asturias, prácticamente hay una palabra bastante general de Asturias, independientemente de las variantes que tienen, que hay muchos, bueno, hay sitios que nada más se dicen en singular, con diminutivo, y hay ciertas confusiones a veces entre la B y la G, pero bueno, hay una palabra bastante general en toda Asturias, rebelgos o rebelguinos, para lo que son les cosquielles, cosquielles también hay palabra asturiana. Y la última, y aquí son estas cosas enredadas del neutro, que ya sé que vos prestan tanto. Todavía metí aquí lo de asturiano. Bien, aquí, atendiéndonos a lo que vos decía, vale, vamos por partes. El pelo, yo creo que aquí sobreentiéndose, además ya puse los dos contextos para que vieres un poco la diferencia, el pelo, aquí el primer pelo refiere al conjunto, por lo tanto escribiríamoslo con O. El adjetivo concordaría en neutro también en O, pero sin embargo, en la segunda parte de la frase, pues ahí referímonos a uno nada más, ¿no? Aunque sea una frase fecha y demás, pero refiere a uno. Por lo tanto, la escritura correcta sería así, en la primera opción. El paisano de pelo negro no me gusta un pelo. Sería, y ya nos ponemos a menos cuarto, mira, tenía otro sueguín, pero para este no tenía tampoco para mirar las soluciones. Esto miraríamos el próximo día, porque van a ser cosas que vamos a mirar el próximo día. Así que voy y lanzamos otro sueguín para que acabemos, para que sigáis jugando un poco, que es verdad que hoy tuve mucho tiempo falando solo, tracamundeándome solo, y
y gastando saliva. Entonces, otro xueguín con un tema que vamos a ver un pouco mellor la semana que viene. Espera que vos pañe el link. A los demás salvos la pantalla borrosa. Vale, pues ese sería el segundo, sobre un tema que vamos a mirar la semana que viene. Vale. Bueno, pues será algún problema que tiene Rosana en el ordenador. Bueno, segundo xogo. Ahí lo tenéis, echáis la partidina y después, para acabar, voy llevos cuento, estoy empeñado en llamarlo cuentos, aunque no lo sean. Después, para acabar, llevos el cuento que escribió, el relato que escribió, no hay un relato, el texto que escribió María la finlandesa, que es pero guapo, además, y el punto de vista de, de alguien de fuera, de no solo de Asturias, sino del sur de Europa. Y está muy prestoso. Acabamos la clase si eso con ello, pero mientras vamos a jugar el xueguín, la corrección ya la hacemos la clase siguiente, de hecho, pues echando la partida. Ahora. Voy ponemos un poco de música de concentración. Aunque bueno, luego está la música esta del Kahoot, que tampoco es demasiado prestosa.
Bueno, yo creo que ya fuisteis acabando, ¿no? A ver. Bien. Bueno, este vamos a corregirlo la semana que viene, ¿eh? Pero bueno, si tenéis algún interés, voy a deciros a ver quién ganó. Vale. Bueno, ganador de la segunda prueba de Way. A ver si lo atopo. Sí, aquí ya me salen todos los que jugasteis. Sí, los 12 que estáis, ya estáis todos acabados. Bueno, aquí ya hubo más que lo tuvieron bien, ¿eh? Ganó Aida. Enhorabuena, Aida, que es de los más fines de la clase, por lo que estoy viendo. Y Pachu, tuvieron un 100%, ¿eh? Pero Aida contestó más rápido, por lo tanto, primera Aida, segundo Pachu, tercera Mariló, no se puede ganar todo, cuarta Cris, hoy no tuvo tan fina como la otra semana, y quinta Rosana, enhorabuena, estos ya tuvisteis más de la mitad bien, ¿eh? Por lo tanto ya un poco sabéis de este tema. Vale, Aida está estudiándolo ahora y tiene lo más fresco respecto a lo que estábamos diciendo de que siguiera oriental, parres o no central. Vale, pues mira, tenía razón ella. Tenía razón ella porque y es verdad, atendiendo a la isoglosa, realmente, que al final la isoglosa que se toma para eso, y la del plural en as y en es, realmente, y la aspiración de la F anda per I, pero sí, para mi idea que deban decir F también en parres. Vale, atendiendo a esa isoglosa, vaya, perdí la conexión rosa. Bueno, atendiendo a esa isoglosa, sí que, o sea, y que es la que se usa, pues sí que estaríamos hablando que la fala de Parres sigue siendo central, centro oriental, pero central, ¿eh? Pero bueno, para el fenómeno de este neutro, ya os digo que funciona de la manera oriental, ¿eh? O sea, la respuesta estaba igual bien, la que tenía puesta. Pero bueno, estrictamente, y tal como los libidearias, que ya aquí me cita Aida, pues sería central. Vale. Bueno, no marches todavía, Pachu. Vamos a leeros el cuentín de María. Este quiero el sueguín. El jueves mando vos de alguna cocina también, para que teáis entretenidos el fin de semana. Que no, está muy bien. Está muy bien que haya gente que pueda corregir a Estiman One que tenéis de director de la orquesta. Entonces, bien, vamos a acabar con el relatín de María Rinconen, no la confundáis con el piloto de Fórmula 1, porque el otro llega con A. Y despedímonos con esto. Bien. Lingua de Pirates, también el título púselo yo, porque veníanme todos, como la sugerencia que vos hacía ahí era el asturiano y yo, pues, pero bueno, yo un título un poco aburrido, y atendiendo al texto llámelo Lingua de Pirates. Bien. Callao. Parece acordarme de que la primera palabra que deprendí en asturiano fue esa. Enseñóme la Vitoria, de la casa Liao, la de los famosos cascosos con tocín, cuando intenté explicar con qué me pegaba el Ramonín, otro vecín. Ramonín aquí diría con tilde, Ramonín, otro vecín, para amistosamente potenciarles sos palabras cuando me reñía por lo que fuera, por traballar abondo o non abondo, por llevar demasiada ropa o por ir medio desnuda pel pueblo. El campomanés de Ronzón entrábame como un bon arroz con leche. Aprendí al mío español en Colombia, donde los acentos y dialectos abonden igual. A los míos nuevos vecinos sí que los entendía, igual como a cualquier güela o mozo guapo de Chena. Entre los sos consellos, refranes y fábules, los míos chéveres convirtiéronse en prestosos, los ustedes perdíronse pel camín y llegué a un español raro, fluyiu, cambiante, según con quien falaba, tan raro que bien poca gente supo poner sitio, nin a mí, nin al mío acento. Gustábame asina. Quería reivindicar el mío derecho y el de todos a ser extranjero y a falar mal. Non vía tanto valor en defender un idioma en sin más.
Yo crecí en el sur de Finlandia, pero todos los míos vuelos yeren refugiados del este, de Carelia. De pequeña, y todavía, uso palabras que les míos amigues sureños no entienden, como bitza, una caña nueva de abeduriu, que yera con lo que me pegaba el mío propio huelu, pa amistosamente potenciar lesos palabras cuando me reñía por lo que fuera. Cuando mi abuela se sentaba a falar en el teléfono con les hermanes y amigues, los sábados, entre que salía de la sauna y empezaba a dalas, no solo cambiaba las expresiones y la melodía de esas frases, sino que hasta me parecía que se sentaba distinto, más recta y fuerte. Gustábame vela y escucharla asina. Pero total, dialectos, no problem. Aunque yo estaba fondamente enamorada de Asturias, exactamente desde la mi primera romería de la Flor de Chena, no vía por qué tanto rollo con la oficialidad y no sé qué hostias. Parecíame una lucha políticamente vacía, inclusive tirando un poco a lo facha. No me convencía. Discutía con los asturchales borrachos, los chigres, donde todavía se podía fumar. Repunábame los conciertos de folk rock. Fadiábame los horas que había que gastarme xuntes para aldericar en qué clase de asturiano se debía escribir el cartelu. Nunca fui a una mani por la oficialidad. Vaya tonterías en un mundo global donde deberíamos traballar para entendernos mejor y no cerrarnos en identidades regionales nunha rara añoranza de un pasado agrícola que el estado mercado postindustrial estaba destrozando enfrente de los nuestros huellos y efectivamente debajo de los nuestros pies. Y al empar, seguía la mi vida en el campo. Apañábamos mazanes, mallábamosles y prensábamosles, semábamos pan en xomezana, collechábamoslo con mesories y amasábamosles fogazes de cuernos, esfollábamos el maíz y aventábamoslo al aire y al sol. Esas palabras para mí eran muy vives, tenían peso y significado y facíame pertenecer a un lugar que al final no era mío. Bueno, que al final ya era mío, por favor. L'asturiano para mí foi comer y traballar, foi paisaxe, paisanaxe, la lengua de los paisanes. Al final fueron los poetes los que me fixeron abrir los huellos y me retorcieron la orella. El paciente cero fue un tal Pablo Xexuárez, en algún taburdio, donde ya no se podía fumar con la sobra ronca del día anterior echando versos sobre rabes y colegueos nun asturiano al empare exótico y familiar, juntando cosas de la mi vida asturiana más allá de la huerta. La prove Laura Marcos, en algún cabaret, tratando de glayar el sin micrófono en riba de un barullo de 100 borrachos, juntando tan elegantemente como era ser fía de un minero. Fue la poesía, como siempre, la calzó las palabras de la tierra hasta la universal, pa' que yo, que ya no soy de ninguna parte, también les entendiera. En el mío mundo de güey, l'asturiano ye también una lengua de pirates, de les antifes que se impliquen en cualquier yucha, de les moces DJs eclécticas que son libres como les pites en Singayu, de pandereteres feministas, de les raveres que curien de la sorredolada, de la gaita de Frank que tocan les campes los atapaceres de cuarentena cuando vilordiamos con la pescadera del edificio enfrente. Y la lengua de la mio tribu, la que se fala en los centros sociales y folixes libres, lengua de pirates que respeten lo que hay que respetar de los nuestros vuelos, que semen y bailen granes de un mundo y de una lengua en constante cultivo y movimiento. Y la lengua de paisanes, poetes y pirates que naveguen nun velero atarranquinau de xente penriba Peñamayor. Pa aprender una lengua asina, hasta me apunté a un curso. Y este ya era el cuentín de María, que está bien guapo. Emocionéme las primeras veces que lo vi, en serio. Ahora ya, como ya la tercera o la cuarta o más, porque lo tuve corrigiendo también, pues ya lo puedo ir normal. Bien, con este cuento me despido. Bueno, con este cuento hay una palabra que usa María, que igual la aprendió primero que yo, casi. Porque tuvo que usarlo, que les mesories con los que collechaban el pan, Entonces, esta palabrina, que yo muy probable que una finlandesa deprendiera primero que yo, para que veáis que yo un poco rarina, voy de chavos. Y era esto que salía en la foto del principio. Son estos cosines que se usan para sacar el grano de la escanda, o del trigo, o de lo que se colleche, de los cereales. Esto ya era lo que estaba haciendo el paisano que os ponía al principio. Estos son les mesories. Lógicamente, si ninguno nos dio por plantar escanda, pues es fácil que no lo conozcamos. Bien, pues ya son las 8, ya están tocando Resistiré en la calle, que sigáis bien en estos días un poco rarinos que tenemos, a ver cómo salimos de esta, pero por lo menos no dejamos de hacer de algunas de las cosas que estábamos haciendo, como ir a un curso de asturiano. Espero que os haya prestado, que no os haya resultado demasiado pesado. Intentaré para otros ponemos más jueguinos todavía y de paso así yo puedo echar más pitos, sí, es muy bueno para los dos.
Pa mí y para vosotros. Y saldréis falando asturiano de esta cuarentena, por supuesto, Melania, claro que sí. Pues nada, despídome, si no nos vemos primero, igual difícil. Hasta el martes que viene, a la misma hora. Y bueno, el jueves voy mandavos de alguna actividad más para hacer, pues en sin más nada, hasta la semana que viene aquí en el curso online que estaba en Sariego pero ahora está global, entonces un saludo y un beso a todos. Hasta luego.